la masa está variando dentro del volumen de control, cuando la masa varía dentro del volumen de control. Entonces esos procesos no son de estado y flujo estable, ¿no? No son. Entonces eso entran en otra categoría que se llama estado y flujo uniforme, ¿no? Y las suposiciones del estado y flujo uniforme, ¿no? Cuyas suposiciones son las siguientes, ¿no? Aquí esto está al revés, ¿no? Ahí, cuyas suposiciones son las siguientes, ¿no? La primera posición es la misma para ambos, ¿no? Tanto para el F como para el F, ¿no? El volumen de control permanece constante en relación con el sistema de coordenadas, ¿no? El volumen de control permanece constante en relación con el sistema de coordenadas, ¿no? O sea, no se mueve, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Bueno, segunda posición, el estado de la masa dentro del volumen de control puede cambiar en el tiempo. El estado de la masa dentro del volumen de control puede cambiar en el tiempo, ¿no? El estado de la masa dentro del volumen de control puede cambiar en el tiempo, ¿no? Pero en un instante dado, tal estado tal estado es uniforme en todo el volumen de control. En un instante dado, tal estado es uniforme en todo el volumen de control, ¿no? Tercera suposición, el estado de la masa que están entrando. El estado de la masa que atraviesa cada una de las áreas de flujo el estado de la masa que atraviesa cada una de las áreas de flujo de la superficie de control el estado de la masa que atraviesa cada una de las áreas de la superficie de control es constante en el tiempo. Es constante en el tiempo, aunque los flujos de masa sean variables en el mismo. Entonces, esas son las suposiciones
Esas son las suposiciones para el sistema F, ¿no? Entonces, recuerden ustedes cuál era, por ejemplo, la ley de conservación de la masa, ¿no? La ley de conservación de la masa, ya hemos dicho que la variación de la masa del volumen de control con respecto al tiempo, más la masa de salida, con su puntito arriba, ¿no es cierto? Menos la masa de entrada, con su puntito arriba, esto igual a 0, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de continuidad, ¿no? Para el caso F, si el proceso F, esto era 0, ¿no? Entonces, para el caso F, masa de salida menos masa de entrada es igual a 0. Pero en este caso ya no es 0, ¿no? Porque hay variación de masa dentro del volumen de control, ¿no? Hay variación de masa dentro del volumen de control, ¿no? Entonces, hay que integrar esto con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a poner? ¿Dónde voy a poner? Aquí voy a poner. Entonces, la integración con respecto al tiempo t da el cambio de masa, ¿no? En el volumen de control, ¿no? Respecto al proceso global, ¿no? Entonces, si yo esto lo integro de 0 a t, esto aquí es igual masa final menos masa inicial del volumen de control, ¿no? O sea, ahora te conté, ¿no? La masa que sale del volumen de control de 0 a t de la masa de salida con respecto al t, que va a ser igual a la masa de salida, ¿no? sin el punto arriba, ¿no? Y la integral de 0 a t de la masa de entrada con respecto a t, que va a ser la masa de entrada, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? M2 menos M1, ¿no? Del volumen de control más masa de salida menos masa de entrada igual a 0, ¿no? Entonces, esta sería la ecuación de continuidad, ¿no? O la ley de conservación de la masa, ¿no?
M2 menos M1. Esa sería la Por la ley de noche, no sé qué estaba diciendo. M2 menos M1. M2 menos M1, el volumen de control, más masa que sale, menos masa que entra, igual a 0. Fíjense que aquí no hay el puntito arriba ya porque se van. Tiempo con tiempo se simplifican. Entonces, así quedaría la ley de conservación de la masa, ¿no? M2 menos M1, el volumen de control, más masa que sale, menos masa que entra, igual a 0. Entonces, esta sería la ecuación de continuidad para el proceso F, ¿no? Proceso F. ¿Puedo pasar la hoja? Sí, ingeniero. Lo mismo hacemos para la ley de, la primera ley, ¿no? ¿Se acuerdan? La primera ley era esta, ¿no? Calor de volumen de control menos trabajo de volumen de control igual masa de salida por entalpía de salida más energía cinética de salida menos energía potencial de salida menos masa de entrada por entalpía de entrada más energía cinética de entrada y más energía potencial de entrada, ¿no? Más la variación de la masa del volumen de control con respecto al tiempo, ¿no? Entonces esa es la primera ley, ¿no? Para el caso F, este último término era 0, ¿no? Para el caso F, ese último término era 0, ¿no? Entonces, integrando esta ecuación respecto al tiempo t, integrando esta ecuación respecto al tiempo t, ¿cómo me quedaría? ¿No? Integral de 0 a t de Q del volumen de control por dt, ¿no? Esto aquí va a ser igual a Q del volumen de control, sin el puntito arriba ya, porque se va t con t, ¿no? Integral de 0 a t del trabajo del volumen de control con respecto a t, que es igual al trabajo del volumen de control, ¿no? Sin el puntito arriba, ¿no? Integral de 0 a t, ¿no? De masa de salida por entalpía de salida más energía cinética de salida más energía potencial de salida, ¿cierto? Por dt, ¿no? Y tengo el puntito, por dt, aquí será igual masa de salida, entalpía de salida, más energía cinética de salida, más energía potencial de salida. Ahí nomás quedaría, ¿no? Integral de 0 a t, masa de entrada, masa de entrada, entalpía de entrada, más energía cinética de entrada, ¿no? Más energía potencial de entrada por dt, que va a ser igual, masa de entrada, sin el puntito arriba, ¿no? Masa de entrada, entalpía de entrada, más energía cinética de entrada y más energía potencial de entrada, ¿no?
Integral de 0 a t. Derivada respecto a t. De la masa, el volumen de control. Y esa masa sería M2 vamos a decir primero. Ahí, ¿no? Entonces, aquí igual. Entonces, ¿cómo me quedaría? Más la variación, ¿no? De la masa, ¿no? Sería esto. Entonces, esta sería la ecuación de la primera ley de la termodinámica para un volumen de control. Esa, ¿no? Yo digo, Juanico. Eso, ¿no? Eso, ¿no? Sin el puntito arriba ya, ¿no? Hay un micrófono que está abierto. Entonces estamos aumentando ese término de acá, ¿no? El volumen de control, ¿no? Siempre la energía cinética y la energía potencial del volumen de control siempre van a ser cero, ¿ya? La energía cinética y la energía potencial del volumen de control siempre va a ser cero, ¿no? Están ahí porque hay que ponerlo ahí porque tiene que estar la ley de conservación de la energía, ¿no? Entonces, tiene que estar ahí la energía cinética y la energía potencial dentro del volumen de control, pero esto siempre va a ser cero en los ejercicios que nosotros vamos a realizar, ¿no?
Bien. ¿Podemos pasar? Sí.
Bien, vapor de agua a una presión de 200 libras por pulgada cuadrada y 600 grados Fahrenheit fluye por un tubo, ¿no? Un tanque vacío está conectado a este tubo. Un tanque vacío está conectado a este tubo mediante una válvula, ¿no? La válvula se abre y se llena con vapor hasta que la presión sea de 200 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Luego se cierra la válvula. El proceso tiene lugar adiabáticamente. Las energías cinéticas y potencial son despreciables, ¿no? Determina la temperatura final del vapor, ¿no? Aquí estuvo, ¿no? Tubo, ¿no? Entonces, tenemos por acá, por este tubo está circulando vapor, ¿no? Vaya, ¿no? Está la válvula, ¿no? Caramba. De la válvula, ¿no? Entonces, para esta tubería está circulando vapor a 200 libras fuerza por pulgada cuadrada y 600 grados Fahrenheit, ¿no? A 200 libras fuerza por pulgada cuadrada y 600 grados Fahrenheit. Entonces, 200 libras, nos fijamos en la tabla, ¿no? Es 1406, ¿no? Es equivalente a 1406. Y los 600 grados Fahrenheit son 316. Eso, ¿no? ¿Mm? Entonces, a 1406, su temperatura, saturación es 194. Y está llegando a 316. Entonces, lo que está circulando por acá es vapor recalentado. ¿Mm? ¿Mm? Vapor recalentado, ¿no? Entonces, este tanque está vacío, completamente vacío, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que inicialmente aquí la presión es cero, ¿no? No hay nada, ¿no? Presión cero, ¿no? ¿Mm?
Entonces, mi volumen de control va a ser el tanque. Entonces se trata de llenado de un tanque. Se trata de llenado de un tanque, ¿no? Entonces este es un sistema abierto. De estado y flujo uniforme. Lo primero que tiene que identificar es eso, ¿no? Estado, flujo uniforme, ¿no? Entonces la ecuación de continuidad para esto es masa de salida menos masa final, me doy menos masa inicial, más la masa que sale, menos la masa que entra, es igual a 0. Así es, ¿no? Entonces aquí, masa que sale no existe, porque solamente hay masa que entra. Entonces la masa que sale es 0. ¿Mm? Y masa inicial, no hay masa inicial porque está vacío. O sea, la masa inicial también es 0. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? La masa final menos la masa que entró es igual a 0. Lo que quiere decir que la masa final es igual a la masa que entró. ¿Mm? Esa información me da a mí la ecuación de continuidad. ¿Mm? La masa final es igual a la masa que entró. ¿Mm? Ahora aplicamos la primera ley. Calor menos trabajo es igual masa de salida, entalpía de salida más energía cinética de salida, energía potencial de salida, menos masa de entrada, entalpía de entrada más energía cinética de entrada, más energía potencial de entrada, ¿no? Más masa final, U2, más energía cinética 2, más energía potencial 2, final, menos masa inicial, energía interna inicial, más energía cinética inicial, más energía potencial inicial. Ahí, ¿no? Esto es del volumen del control, ¿no? Esa es la primera ley, ¿no? Así, ¿no? Entonces, estos términos de energía potencial del volumen de control y energía cinética del volumen de control siempre son despreciables. Además que el enunciado dice, las energías cinéticas y potencial son despreciables, pero eso se refiere a este de acá. ¿Ya? Esto es despreciable, ¿no? Esto se trata de llenado de un tanque, entonces aquí no hay trabajo, ¿no? Y dice que el proceso es adiabático, ¿no? El proceso tiene lugar adiabáticamente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto adiabático? Que no hay intercambio de calor entre el sistema y el medio exterior, por lo tanto aquí es 0, ¿no? Entonces 0 igual, ¿no? Masa de salida, aquí no hay masa de salida, entonces aquí sería 0, por todo esto sería 0, ¿no? Entonces quedaría aquí menos masa de entrada por entalpía de entrada, ¿no? Más M2 U2, ¿no? Menos M1 U1, pero M1 inicialmente no hay nada, M1 es 0, entonces este sería 0, ¿no? Entonces quedaría ahí nomás. Entonces aquí quedaría que la masa de entrada por entalpía de entrada es igual a masa final por energía interna final, ¿no? Y la masa 2, la masa final es igual a la masa que entra. La masa 2 igual a la masa que entra, la misma. Entonces esto se va con esto. Entonces quedaría que entalpía de entrada es igual a energía interna final. Miren ustedes, directamente ahí. La entalpía de entrada es igual a la energía interna final, ¿no? Y la entalpía de entrada lo tenemos, ¿no? Podemos leer en la tabla. Nos vamos con la presión de 200 libras y bajamos con temperatura de 600, ¿no? Si lo hacemos en el sistema inglés, ¿no? Si lo hacemos en el sistema 200 libras equivale a 1406, ¿no? Y 600 grados de Fahrenheit equivale a 316, ¿no?
Da lo mismo, ¿no? Entonces ahí, si nos fijamos en la tabla, la entalpía de entrada sale 734, ¿no? 0,6, ¿no? Entalpía de entrada. Entalpía de entrada igual 734,6, ¿no? Kilocaloría sobre kilogramo. Eso es, ¿no? Y esa entalpía de entrada tiene que ser igual a la energía interna final, ¿no? Esa entalpía de entrada tiene que ser igual a la energía interna final, ¿no? Entonces, porque eso es lo que dice, ¿no? Ustedes saben que Porque no sea hijito de mamá, yo creo que va a estar bien. entalpía final hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto, no sé de quién es, identifiquen, a ver, porfa. Marisabel, dice ingeniero. María Isabel, cierre su micrófono, estamos escuchando su charla. Fíjense ustedes que la entalpía es igual a energía interna más presión por volumen específico, ¿no? Y por la compatibilidad de unidades por 10 a la cuarta y de 4, dividido 427. Si despejo U2, entonces sería H2 menos P2V2, ¿no? Entonces, esta sería mi formulita, ¿no? De la energía interna final, ¿no? Y esa energía interna final tiene que ser igual a la entalpía de entrada, ¿no? ¿no? Esa energía interna final igual a la entalpía interna, ¿no? Entonces, energía interna final. ¿Cuánto es ese valor? Entonces, 734. 734,6. ¿no? ¿A qué va a ser igual? A la entalpía final, ¿no? Vaya a la entalpía final menos P2. P2, y sabemos cuánto es P2, ¿no? 1406, ¿no? 14,06 por volumen específico 2 por 10 a la cuarta, dividido 427, ¿no? Así, ¿no? Estoy reemplazando los datos aquí, ¿no? Energía interna final es 734,6. Porque la entalpía de entrada es igual a la energía interna final, y la entalpía de entrada es 734,6, ¿no? Aquí está, ¿no? Eso es igual a la energía interna final, entonces, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, me pide a mí la temperatura final en el tanque. Y como es adiabático, entonces la temperatura, aquí, si entra vapor recalentado, va a salir, el estado final va a ser más recalentado todavía, ¿no? O sea, la temperatura va a ser mayor a 316, ¿no? ¿no? Entonces acá fíjense, si ustedes se fijan en la tabla, una temperatura mayor a la que le sigue a 316 es 327, ¿no? Después de 316 viene 327, ¿no? Si suponemos nosotros que la temperatura final fuera la que le sigue 316 y 327, ¿no? 327. No, ¿dónde está por aquí? Ah, estaba mirando otro lado ya. Aquí, ¿eh? Donde estamos en la presión de 200 libras, ¿no? 200 libras
a la presión de 316 viene 371. Si suponemos que la temperatura final fuera 371, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí reemplazo, ¿no? 734,6, ¿no? Igual, y me fijo la entalpía en la tabla, ¿no? A 371 y 200 libras. Y 763,2, ¿verdad? 763,2 menos 14,06 por el volumen específico, 0,211. Por 10 a la cuarta, por las unidades, dividido 427, ¿no? Eso, ¿no? Entonces aquí 734,6, ¿a cuánto me sale? Iguales, ¿no? $6.93, ¿no? 693,72. Por lo tanto, esto no es igual, ¿no? Entonces probamos con otra temperatura. Después de 371 viene la temperatura de 427. Supongamos para temperatura T2 de 427. Entonces aquí 734,6 igual, ¿no? Y sacamos la entalpía, ¿no? Para 427, ¿no? 791,6, ¿no? 791,6 menos 14,06 por el volumen específico 0,230, ¿no? Por 10 a la cuarta dividido 427. Entonces 734,6, ¿a cuánto da igual? $715,86. ¿Cuánto dijo? 715,86. 715,87. ¿Eso? De 693 subió a 715, ¿no? Pero todavía no igualó, ¿no? Todavía no igualó a 734, ¿no? Entonces hacemos un tanteo más, ¿no? Subimos la temperatura que le sigue de 427. Es 482, ¿no? Hacemos para 482, a ver. ¿No? Para la temperatura de 482. Entonces aquí ponemos 734,6 igual, ¿no? Para 482 de temperatura, la entalpía es 820, ¿no? 820,2 menos 14,06 y el volumen específico es 0,25, 0,250, ¿no? Por 10 a la cuarta, dividido 427, ¿no? Entonces, ese valor, ¿cuánto saldrá? $737. 737. Sí. Ya. Voy a continuar aquí, ¿eh?
Entonces, para la temperatura de 482, ¿m? Si la entalpía entrada es 7,734,6 igual a 737. ¿Cuánto me dijeron? Repítame el valor. 737,88. Ya. 737,88. Entonces, nos pasamos con un poquito, ¿no? Para 730 nos pasamos a 737, ¿no? ¿Sí? Nos pasamos, ¿no? Lo que quiere decir que la temperatura va a estar un poquito menos de 482, ¿no? ¿No? Si quieren hilar más fino, hacemos una interpolación, ¿no? Entre entalpía y temperatura, ¿no? Así, ¿no? ¿No? Decimos que para 734,6, para 734, va, estoy haciendo mal. Para 737,88, para 737,88, la temperatura es 482. ¿No? Y para la temperatura de 427, para la temperatura de 427, ¿no? La entalpía era 715,87. 715,87, ¿no? Y yo quiero para 734,6. Para 734,6, yo quiero saber qué temperatura le corresponde acá. ¿No? Ahí, ¿no? Ahí sería, ¿no? Entonces ahí se da una pequeña interpolación. Y la temperatura tiene que salir mayor a 427 y menor a 482, ¿no? $473.8. 473. 473, ¿no? Entonces, aproximadamente la temperatura final del tanque va a ser esta temperatura, 473, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? 473, ¿no? Se recalienta más todavía, ¿no? Era 316 lo que estaba entrando y se recalienta hasta 473, ¿no? Entonces, este ejercicio es de sistema abierto, pero de estado y flujo uniforme, ¿no? No se van a olvidar, ¿no?
¿Listo? ¿Listo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero.
Ese es el enunciado, medio larguito, ¿no? Medio larguito, ¿no? Esta marmita es una calderita chiquitita, ¿no? Una marmita de vapor con un volumen de 1 pie cúbico. Contiene 90% de líquido y 10% de vapor en volumen, ¿no? A 14,7 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. La válvula reguladora de presión se ajusta a 50 libras fuerza sobre pulgada cuadrada y luego se transmite calor al agua. Cuando la presión llega a 50 libras por fuerza sobre pulgada cuadrada, fluye vapor saturado de la marmita a la turbina. El vapor sale de la turbina como vapor saturado a 15 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Este proceso continúa hasta que la marmita queda con 10% de líquido y 90% de vapor en volumen. A 50 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. No hay transmisión de calor en la turbina. Inciso A, determínese el trabajo total efectuado por la turbina en este proceso. Calcúlese el calor total transmitido durante el proceso. Eso sería, ¿no? Entonces, aquí se trata de una calderita.
Entonces el volumen de la calderita es un pie cúbico. Un pie cúbico por un metro tiene 3,28 pies. ¿Ah? Entonces, si es metro cúbico, entonces aquí son 3,28 al cubo, ¿no? Entonces, ese sería el volumen, ¿no?, de la... cero coma cero veintiocho tres, ¿no? Eso, ¿no? O sea, pies cúbicos con pies cúbicos aquí, ¿no? 0,0283 metros cúbicos. Entonces, fíjense que esto lo tenemos que hacer en dos partes, ¿no? Una parte es la calderita. Con la válvula, ¿no? ¿Sí? Y otra parte es la turbina, ¿no? Ahí cualquiera, ¿no? Ahí. Entonces podemos sacar la masa inicial que hay en el tanque, ¿no? Inicial, a ver, vamos a poner aquí, inicial. El volumen específico, por ejemplo, del vapor, aquí es igual volumen de vapor sobre masa de vapor, ¿no? Entonces, si aquí despejamos masa de vapor, aquí va a ser igual volumen de vapor sobre volumen específico del vapor, ¿no? Volumen de vapor, inicialmente, volumen de vapor es 10% de vapor, ¿no? Del volumen total, 10%, ¿no? Entonces, volumen de vapor sería 0,1 por el volumen total, ¿no? 0,0283, ¿no? Así es, ¿no? Sobre el volumen específico del vapor, ¿no? ¿A qué presión está inicialmente? A 14,7, ¿no? 14,7, ¿no? Entonces van a la tabla, ubican la presión de 14,7. Y leen volumen específico del vapor, ¿no? De tabla, ¿no? El volumen específico del vapor es 1,67, ¿no? Sobre 1,67, ¿no? Entonces aquí fíjense ustedes, aquí es metros cúbicos, aquí es metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Entonces va metro cúbico con metro cúbico y aquí está la respuesta en kilos, ¿no? Uno 69 por 10 a la menos 3, ¿no? Se puede ver aquí 0, ¿no? Eso, ¿no? 0,0016, ¿no?
volumen específico de líquido, volumen de líquido sobre masa de líquido, ¿no? La masa de líquido, que va a ser igual, volumen de líquido, sobre el volumen específico de líquido, ¿no? El volumen de líquido es 90% del volumen total. Y el volumen específico del líquido a esta temperatura inicial es 1044, ¿no? Ahí sería, ¿no? $24,3965. Eso, ¿no? 24,3965, ¿no? Entonces la masa 1, aquí es igual, masa de líquido más masa de vapor, ¿no? Esto es igual 24,3965 más 0,001694. Kilo. Entonces, ¿eso cuánto da? $24,3982 kilos. Eso es la masa total, la masa inicial que hay en el tanque. De la misma manera, hallamos la masa final, ¿no? De la misma manera hallamos la masa final, ¿no? La masa de vapor, ¿a qué va a ser igual? Volumen de vapor sobre volumen específico del vapor. A ver. Entonces, el volumen de vapor en el estado final, 90% ya, ¿no? De vapor, ¿no? Sería 90%, 0,9 por 0,028, ¿no? Eso sería, ¿no? Sobre el volumen específico del vapor. Y en el estado final, la presión es 50 libras, ¿no? Eso tienen que leer a 50 libras en la tabla, ¿no? Y a 50 libras, el volumen específico del vapor es 0,532. $0,532, ¿no? Recuerden que esto es metros cúbicos y esto es metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Entonces va metro cúbico con metro cúbico, ¿no? Quedaría en kilogramos, ¿no? 0,9 por 0,028, no, 0,9 por 0,028,3. 0,028 nomás, ¿no?
dividido 0,047 kilos. Masa de líquido, volumen de líquido sobre el volumen físico de líquido, ¿no? En el proceso final, 10% de líquido, 0,1 por el volumen total, 0,028, ¿no? Metros cúbicos sobre el volumen específico de líquido, ¿no? Con la presión de 50, ¿no? 0,001078, ¿no? 0,001078, ¿no? Metros cúbicos sobre kilogramos. Se va metros cúbicos o metros cúbicos, ¿no? Y quedarían kilos aquí, ¿no? $0,3628, ¿no? ¿Eso sale? A ver, de nuevo, parece que me equivoqué. Dos 2,65. 9 me sale a mí. A ver, vamos a corregir. Es 0,1 por 0,0283 sobre 0,001078, ¿no? ¿Eso, no? 0,1 por 0,0283 dividido 0,0010, ay que no me equivoqué, 0,1 por 0,0283 igual dividido 0,001078, ¿no? 2,62, ¿eso me sale? Eso, ¿no? 2,62, ¿no? 2,6252. Eso, ¿no? Entonces, esta suma de acá sería la masa 2, ¿no? ¿Mm? La masa final, ¿no? $2,6730, ¿no? Esta es la masa 2, ¿no? Y la masa 1 es 24,39, ¿no? Entonces hemos calculado la masa inicial que había en el tanque y la masa final que queda en el tanque, ¿no? ¿Puedo pasar la hoja?
Sí, ingeniero. Entonces, me he olvidado decirle que este es un sistema abierto, ¿no? Sistema abierto. ¿De qué tipo? Estado y flujo uniforme, ¿no? F, ¿no? Siempre tienen que poner eso, ¿no? Entonces, la ecuación de continuidad que dice que la masa final menos la masa inicial más la masa que sale menos la masa que entra es igual a 0, ¿no? En este caso, fíjense, si estamos trabajando si estamos trabajando con la marmita, ¿no? Con la marmita. Si trabajamos con la marmita, ¿no? Entonces, masa que entra, pongámosle aquí adelante, ¿no? Marmita, ¿no? O aquí, ¿no? Marmita. Marmita. ¿Qué sería, no? La marmita, ¿no? Entonces, la marmita es sistema abierto F, ¿no? La marmita es sistema abierto F, ¿no? Entonces, la marmita no hay masa que entre, ¿no? Entonces, aquí sería que la masa que sale de la marmita, aquí va a ser igual a M1 menos M2, ¿no? Esa sería, ¿no? La masa que sale de la ecuación de continuidad, ¿no? Entonces, la masa que sale de la marmita, que va a ser igual a M1, ¿dónde está M1? 24, 39, 82. 24,3982 menos M2. M2, 2,6730. 2,6730, ¿no? Kilos. Entonces, esta es la masa que sale, ¿no? De la marmita, ¿no? Entonces, ¿sale cuánto? 21,7252, ¿no? Kilos, eso es lo que sale, ¿no? Esa es la masa que sale, ¿no? Entonces, si aplicamos la primera ley para la marmita, calor menos trabajo, masa de salida, entalpía de salida, más energía cinética de salida, más energía potencial de salida, menos masa de entrada, entalpía de entrada, más energía cinética de entrada, más energía potencial de entrada, más M2, U2, más energía cinética en 2, más energía potencial en 2, menos M1, U1, más energía cinética en 1, más energía potencial en 1, ¿no? Todo esto del volumen de control. Esa sería la primera ley, ¿no? Entonces, las energías potenciales, tanto en el volumen de control como a la entrada y la salida, son despreciables, tanto energía cinética como energía potencial, ¿no? En la marmita no hace trabajo, ¿no? Sería 0. Entonces quedaría que el calor entregado que va a ser igual, ¿no? Masa de entrada, no hay en la marmita masa de entrada, no hay masa de entrada, es 0. Sería entonces masa de salida por entalpía de salida más M2 U2 menos M1 U1. Ahí quedaría, ¿no? Ese sería el calor entregado a la marmita, ¿no? Ahora, veamos qué tenemos. Masa de salida, aquí está, ¿no? 21,72 de salida, ¿no? Entalpía de salida a 50 libras, que es lo que sale, lo leemos de tabla. Masa final, lo que queda en la marmita tenemos
Masa inicial tenemos. Energía interna final e inicial es lo que no tenemos. Eso no tendríamos, ¿no? Entonces, para esto tenemos que hallar el título inicial y el título final, ¿no? Título inicial y título final, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos el título inicial? Título inicial podemos hallar de varias formas, ¿no? Una de las formas sería masa de vapor sobre masa total, ¿no? En el estado inicial, ¿no? Tenemos estos datos inicialmente. Tenemos, ¿no? Masa de vapor 0,001694, ¿no? 0,001694, ¿no? Sobre la masa total, ¿no? Sobre la masa total. Masa 1, 24,3982, ¿no? 24,3982, ¿no? Entonces ese sería el título, ¿no? Masa de vapor sobre la masa total. $6.94 por 10 a la menos 5, ¿no? Fíjense que en el título inicial casi toda la masa que hay es líquido, ¿no? Por eso la energía interna inicial aquí va a ser igual al título inicial por la energía interna del líquido, ¿no? 1 menos X1 por la energía interna del vapor, ¿no? Entonces la energía interna inicial prácticamente va a ser igual a la energía interna del líquido, ¿no? A la del líquido, ¿no? Prácticamente, ¿no? Esto es vapor, ¿no? No, estoy equivocando, ¿no? Y esto de acá es líquido, ¿no? Líquido, ¿no? Sí, ¿no? Entonces el título es 6.94 por 10 a la menos 5. Por la energía interna del vapor, ¿no? La presión inicial, que es 1407, ¿no? Energía interna del vapor, 598,7. 598,7, ¿no? Más 1 menos 6,94 por 10 a la menos 5, ¿no? Por la energía interna del líquido, ¿no? 100,02. Entonces la energía interna inicial prácticamente va a ser igual a 100, ¿no? Si alguien pone 100 no va a cometer ningún error, ¿no? 6.94 por 10 a la menos 5. 100,05, ¿no? Ay, caramba, ¿qué dicen? No sé qué apreté. ¿Qué apreté?
100,05, ese sería, ¿no? 100,054. Esa es la interna inicial. Kilocalorías sobre kilogramo, ¿no? De la misma manera, hallamos título 2, ¿no? Masa de vapor sobre masa total, ¿no? En el estado final, ¿no? En el estado final, ¿no? Y en el estado final, ¿cuánto es la masa de vapor? Final, la masa de vapor es 0,0478, ¿no? 0,0478, ¿no? 0,0478, ¿no? Sobre la masa total, 2,6730, ¿no? 2,6730, ¿no? Ese sería el título 2, ¿no? $0,017, ¿no? Entonces, la energía interna en 2, ¿qué va a ser igual? Título 2, por energía interna del vapor, más 1 menos el título en 2, para energía interna del líquido. Entonces, la energía interna en 2, ¿qué va a ser igual? 0,017 por la energía interna del vapor. Eso lo sacamos de tabla a la presión de 50, que es la presión final, ¿no? Energía interna del vapor, ¿no? 608,5, ¿no? Para energía interna del líquido. 138,86. Entonces, la energía interna en 2, ¿cuánto sale? $146,84. 146,84 kilocalorías sobre kilogramo, ¿no? Entonces, tenemos todo, ¿no? Entonces reemplazamos aquí, ¿no? Reemplazamos aquí, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces el calor, aquí va a ser igual. Masa de salida, 21,7252. ¿No? Kilo. ¿No? Por la entalpía de salida. Entalpía de salida, fíjense que sale, dice el enunciado que sale vapor saturado a 50 libras. Entonces nos vamos a la tabla 50 libras y le vemos la entalpía del vapor saturado. Porque sale vapor saturado 652,3, ¿no? Ahí sale, ¿no? 652,3. ¿No? Kilocaloría sobre kilogramo, ¿no? Más masa final M2, 2,6730. 2,6730 kilos
por energía interna final, 146,84. 146,84 kilocalorías sobre cada kilogramo. Menos masa inicial. La masa inicial, M1, 24,3982. 24,3982. 24,3982. Kilo, ¿no? Por la energía interna inicial, 100,054. 100,054 kilocalorías sobre cada kilo, ¿no? Entonces aquí se va kilo con kilo, kilo con kilo, kilo con kilo, ¿no? Entonces esto queda en, solamente queda en kilocalorías. $12,123, ¿eso es? $12,123 kilocalorías más o menos. Esa sería la calderita, la marmita, ¿no? Y ahora tenemos que trabajar en la turbina, ¿no? La turbina, ¿no? La turbina del sistema abierto. F, ¿no? La turbina del sistema abierto F, ¿no? Si vemos el dibujo, aquí está la turbina, ¿no? Aquí está la caldera, ¿no? Entonces la turbina, todo lo que entra por acá, sale por acá, ¿no? El sistema abierto F. Entonces aquí, en la turbina, la masa que sale es igual a la masa que entra. Esa es la ecuación de continuidad. Y la primera ley, calor, volumen de control, menos trabajo, volumen de control, es igual masa de salida, entalpía de salida, más energía cinética de salida, más energía potencial de salida, menos masa de entrada, entalpía de entrada, más energía cinética de entrada y más energía potencial de entrada. Ahí nomás, ¿no? Porque es sistema abierto F, ¿no? Entonces no hay energía potencial y no hay energía cinética, ¿no? La turbina es adiabática. No hay, ¿no? Eso dice el ejercicio, ¿no? Fíjense aquí, el enunciado. La turbina, donde dice por acá, lo he visto, no hay transmisión de calor en la turbina, ¿no? Ya.
Entonces, por eso el calor es 0, ¿no? Entonces quedaría de que como la masa que sale igual a la masa que entra, entonces el trabajo, que sería igual a la masa, que es la misma, entalpía de entrada menos entalpía de salida. Ahí sería, ¿no? Volcando, ¿no? Entonces el trabajo, aquí, esta masa es la masa que pasa por la turbina, ¿no? ¿Y esa masa cuál es? Es la masa que salió, ¿no? La masa que se supone que la masa que sale de la caldera es la que pasa por la turbina, ¿no? ¿Y cuánto es la masa que salió? La masa que salió es 21,7252. 21,7252, ¿no? Kilos, digamos, ¿no? La entalpía a la entrada, la entalpía a la entrada a la turbina es la entalpía de salida, ¿no? Aquí, ¿no? ¿no? Vapor saturado a 50 libras, ¿no? Esa es la entalpía de salida, ¿no? Vapor saturado, sale aquí vapor saturado a 50 libras, y eso es lo que entra acá, ¿no? Entonces a 50 libras vapor saturado, leen en la tabla, 50 libras vapor saturado, 652,3, ¿no? 652,3, ¿no? 652,3, ¿no? Menos entalpía a la salida. ¿Qué sale en la turbina aquí a la salida? Aquí a la salida, una barmita de vapor. La válvula reguladora de presión se ajusta a 50. Luego se transmite clorado. Cuando la presión llega a 50, fluye el vapor saturado. El vapor sale de aquí está. El vapor sale de la turbina como vapor saturado a 15, ¿no? De la turbina sale como vapor saturado a 15 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Entonces se van a la tabla, ubican 15, ¿no? Que es 1,05, ¿no? Y la entalpía sería 598,8. 598,8. Kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Entalpía de salida a 15, ¿no? A 15. Ah, estoy leyendo energía interna, estoy leyendo mal. Esto no es, entalpía, ¿no? A 15 entalpía del vapor. 639,4. Ese, ¿no? 639,4. 639,4. Eso sería, ¿no? Entonces el trabajo, ¿cuánto sería? ¿No? 652,3 menos 639,4. 12,9, ¿no? Por 21,72. 52, ¿no? 280, ¿me sale? Sí, sí, ingeniero. 280,25 kilocalorías. Ese sería, ¿no? Ese sería 280,25 kilocalorías. Ese fue el trabajo que se hace la turbina. El trabajo de la turbina 280 kilocalorías. Y el calor entregado a la caldera 12.123, más o menos. Bien, jóvenes.
A ver, todos en punto, vamos a quedar ahí. Me gustaría fijar fecha de examen, jóvenes. El martes, ¿está bien? El próximo martes, examen parcial, primer parcial. ¿Está bien? Aló, ¿me escuchan? O el jueves, ingeniero. El jueves, Inge, que estamos en El examen jueves. igual. El jueves, ingeniero. Sí, va. Bueno, el jueves entonces.